Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, mil veces gracias y aún son pocas por estar tú aquí. Gracias por estar también en nuestras vidas, en más de uno de los presentes, Señor. Gracias porque siempre tu presencia trae milagros, trae cosas sorprendentes. Puede traer sanidad, puede traer vista a los ciegos, puede traer tantas cosas. Puede traer sanidad de otros tipos de enfermedades espirituales, enfermedades físicas. Siempre tú traes cosas buenas. Así que, Señor, venimos a recibir de tus buenas cosas. A veces quizás no nos demos cuenta de qué estamos precisando, pero tú que nos conoces, sí sabes. Así que, Señor, satisfácenos. Este es tu tiempo. Glorifícate a través de él para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús nos estamos reuniendo. Amén. Bien, vamos a Génesis. Como me es habitual, siempre traigo todo escrito aquí. No uso tablet, no uso nada. Siempre escrito. No sé, me siento más cómodo con lo que está escrito. Génesis 4. Vamos a leer los primeros 8 versículos y no vamos a leer más. Dice: conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, o sea que era el mayor, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano, Abel, o sea que era el segundo, que a la postre fue el del medio. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Pasado un tiempo, no sabemos cuánto, pero dice, y nos damos cuenta pues por el contexto que ya eran adultos, pasando un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellos. Y antes de continuar voy a hacer un comentario aclaratorio. Obviamente que Caín aprendió de su padre a trabajar la tierra. O sea que Caín era agricultor. Abel era ganadero y había aprendido, muy probablemente, también de sus padres. Por lo cual Abel, me imagino que era agricultor y ganadero. Pero cada uno de sus hijos eligió una profesión individual, ¿no? También otra cosa, miren ustedes que dice trajeron una ofrenda. Quiere decir que tanto Adán como Eva hacían ofrendas, ¿no? O sea que le habían enseñado a sus hijos a traer ofrendas y a trabajar, ¿no? Estamos viendo también un principio de Dios acá, de que Dios se preocupa por el ser humano. Para los que conocen Génesis 3, se preocupó de hacerlo, pero también cómo son las relaciones entre los seres humanos. Tanto hombres como mujeres, es bueno que estén en una familia, ¿no? Por eso estos hijos que han nacido están en un ambiente familiar donde les enseñaron a trabajar y donde les enseñaron a honrar a Dios, ¿tá? Y ellos como adultos están desarrollando lo que aprendieron, ¿tá? Todo eso dice en ese versículo. Y mucho más, pero no nos vamos a extender porque no es el propósito de ir versículo por versículo. Continuamos allí con el versículo 5. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Entonces si alguien mira y analiza el texto hasta aquí, se queda con un texto fuera de contexto, por lo cual le sirve de pretexto para decir que lo que va a pasar después es culpa de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué ese capricho de Dios de mirar con agrado a la ofrenda de Abel y no mirar a la ofrenda de Caín de la misma manera? ¿Por qué? ¿Por qué le pareció mejor la ofrenda de Abel y no le pareció bien la ofrenda de Caín? Bueno, vamos a ver.
porque el propio texto nos explica después. Miren ustedes, entonces Jehová dijo a Caín, que Caín, ¿cómo estaba? Emocionalmente, enojado y decaído, de semblante, cabizbajo. Andaba mirando al piso. Tenía una bronca que no quería mirar a nadie. No se miraba ni al espejo porque se insultaba. Por eso él miraba hacia el piso. Estaba muy enojado. Pero miren ustedes lo que hace Dios. Dios sabe que viene una tormenta. Y antes que esa tormenta se convierta en un cataclismo, en un desastre climático, Él sale al encuentro, pero aún respeta la voluntad del ser humano. Porque le dice allí en el versículo 6, ¿por qué te has enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Bien sabe Dios las razones, porque Él creó al ser humano. Bien sabe por qué está Caín enojado, por qué está deprimido, por qué él se ha frustrado porque a su hermano le recibieron la ofrenda, Dios le recibió la ofrenda, y por qué a él no. Está enojado, y está enojado no solamente con su hermano, sino está enojado con Dios, porque él está pensando que Dios tiene favoritos. Él está pensando que Dios lo dejó olvidado. Él está pensando que es un desgraciado y que solamente a él le pasan esas cosas. Sin embargo, miren en el 7 lo que dice. Si hicieres lo bueno, y me quedo aquí en un principio. Si hicieres lo bueno, Dios no le dice tenés que hacer esto, aquello y lo otro. No, le dice si hicieres lo bueno. Quiere decir que Caín sabía lo que había que hacer y no lo había hecho. ¡Caramba! Entonces ya, antes de que Dios viniera por ti, tú estabas cometiendo pecado de omisión. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y el pecado es desobediencia, y la desobediencia debe ser castigada. Pero Dios ya está aplicando misericordia sobre Caín. No le respeta a él su posición. Él respeta la decisión del hombre. ¿Tú quieres andar por tus caminos? Allá tú. Pero Dios le sale al encuentro. Sabe que se viene una tormenta sobre Caín. Y él lo ama y quiere prevenirlo de ese dolor, de ese gran dolor que va a venir a futuro. No solamente sobre Caín, sino sobre la familia de Adán y Eva. Y dice, si hicieres lo bueno, ¿no serías tú enaltecido? ¿No te voy a poner en el lugar que corresponde? ¿No te voy a honrar? Pero, si no lo haces, el pecado está a la puerta. Y estaba llamando a la puerta de Caín. Miren ustedes. Dice, el pecado está a la puerta y acechando. Pero, si él cambia la manera de pensar, dice, con todo, tú lo dominarás. O sea, que potencialmente Caín tiene la capacidad, el poder de dominar esa situación. Y a veces nos podemos, o no nos podemos dar cuenta, o no nos queremos dar cuenta, de quién es el pecado, cómo un pecado, un hecho, un acontecimiento puede estar a la puerta. ¿Cómo es que un acontecimiento puede estar golpeando a la puerta y acechando? Un acontecimiento no, los acontecimientos suceden. Pero miren primera de Pedro 5:8, que es un texto, y después el siguiente también revelador. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Quién podría estar allí?
a la puerta? ¿Quién puede estar? Bueno, miremos ahora primera Juan 3:8. El león anda acechando, buscando siempre una presa. Y Dios sabía de esto, que Caín estaba por cambiarse de bando para el lado de Satanás y que ya no lo iba a escuchar de la misma manera. Dice, el que practica el pecado, hasta ahora había pecado por omisión, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo desde el principio para esto apareció. Bueno, punto. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacerlo sobre el diablo. Bien, pero en definitiva, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, es desobediente desde el principio. Y hoy con el diario del lunes, yo puedo saber los resultados deportivos del día de hoy. Puedo saber quién ganó, quién perdió, cuántos goles hicieron, quién los hizo, cómo anduvo cada jugador. Y yo me doy cuenta, puedo dar cuenta, que Caín tenía una perspectiva distorsionada de sí mismo. Él tenía una autoimagen devaluada. Él se veía a sí mismo como incapaz de agradar a Dios. Yo no sé cuál era la situación, pero evidentemente que él sabía hacer lo bueno. O sea que él podía haber traído la misma ofrenda que su hermano Abel, pero no lo hizo. Y ustedes dirán, pero lo que pasa que Abel era ganadero y por eso trajo ovejas, trajo esa ofrenda. Que además, vamos a volver al texto de Génesis, por favor, porque hay Génesis 3, que en un principio. No, 4:3, perdón, Génesis 4:3. Hay un detalle no menor que me da unas pautas de lo que tanto Caín como a Caín manejaban. Aconteció que andando el tiempo que Caín trajo de la tierra una ofrenda. ¿No? Es una ofrenda. Miren ustedes la diferencia con la ofrenda de Abel que dice en el 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, o sea, además de la ofrenda, trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. O sea, acá puede haber pasado dos cosas. Que Caín trajo una ofrenda, además de no haber traído ovejas, trajo una ofrenda, tomates, cebollas, lechugas, morrones, pero no eran las primicias. Como trajo acá Abel, que trajo el primogénito, o sea, el primero de la cría de sus ganados. Pero vamos a suponer que Caín hubiera traído las primicias. Y ustedes me dirán, que era lo que mencionaba en un principio, que Caín no era ganadero. Pero yo le digo que a Abel le gustaba el asado, pero también le gustaba el guiso, que tuviera choclo, que tuviera papas, que tuviera un perejil, que tuviera de todo un poquito para sazonar ese guiso. Entonces, bien que Caín podría haber hecho un trueque, haber cambiado con su hermano verduras por ovejas. Podía haber hecho la misma ofrenda que su hermano y Dios lo había honrado de igual manera. Pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Evidentemente que allí había un problema también entre hermanos.
Había una dificultad entre los hermanos que no se estaban hablando. Quizás porque desde hacía más de 30 o 40 años, no sé, Caín había dejado de ser el primero y había competencia con Abel. Quizás, no sé, el texto no lo dice, pero me dice sí que Caín sabía hacer lo bueno y no lo estaba haciendo. Pero lo que me queda claro es que hay allí una herida emocional en Caín. Porque él hizo algo. Como no se lo reconocieron, se frustró. Y la frustración trajo enojo. Y ese enojo ustedes saben bien en qué desembocó. Y si no lo saben, vamos a leer el versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo, vamos a hablar, vamos a arreglar este diferendo que tenemos nosotros, porque viste que hace mucho tiempo que no nos hablamos, papá y mamá están mal, y yo qué sé, tenemos que arreglarlo esto. Y aconteció que estando ellos en el campo, ¿qué pasa cuando vamos a hablar con uno que está enojado? No nos habla de buen modo. Y si a su vez el que está enojado, porque ya hace mucho tiempo que viene enojado, viene acumulando raíces de amargura, se convierte en una catarata de insultos, porque tiene una volqueta de residuos en su corazón, dentro suyo, que no sabe qué hacer con ella. Y no encontró mejor lugar Caín que volcársela a su hermano, con estas consecuencias. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Lo que no quería Dios que sucediera, sucedió. ¿Y por qué sucedió esto? ¿Por qué Dios salió al encuentro antes de que esto aconteciera? ¿Por qué esa preocupación de Dios de que el mal no se extendiera más? Porque ya sus padres habían desobedecido y los había tenido que sacar del jardín del Edén, con tan nefastas consecuencias, que ya sus hijos cometen el primer homicidio registrado en la historia. Y la primera exilio y todas esas cosas. ¿Qué pasó? Miremos anteriormente en Génesis 3:15, la parte A, nada más, porque la parte B corresponde a Jesucristo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta última parte corresponde a Jesucristo. Pero miren ustedes, y pondré enemistad entre ti, hablando a la serpiente, al demonio, y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. O sea que Satanás tiene una enemistad histórica y ancestral sobre nosotros. Desde un tiempo que nosotros ni sabemos. Cuando mi padre y mi madre decidieron unirse en casamiento, o cuando tu padre y tu madre decidieron unirse en casamiento, Satanás no estaba de acuerdo. Cuando tus padres decidieron tenerte a ti, o tenerme a mí, el príncipe de este mundo no estaba de acuerdo con esa decisión. Cuando tú naciste y creciste, el príncipe de la potestad del aire estaba en contra de que tú nacieras, de que tú crecieras, de que tú te desarrollaras. Porque es una enemistad desde el principio.
porque él peca desde el principio, él es desobediente desde el principio, porque él es contrario a Dios desde el principio. Entonces estamos viviendo en un medio hostil, inhóspito, contra nosotros. Estamos en una situación de guerra y estamos adormilados y no nos damos cuenta que el enemigo nos quiere matar desde antes del nacimiento. ¿Y cuál es la mejor manera de sacar a un soldado del frente de batalla? Si no es muerto, es herido. Y Satanás no se preocupa por esta parte carnal, porque estos son 70, 80, 90 años, esto es material desechable. Él se preocupa por nuestra alma y por nuestro espíritu. Ahí es donde quiere trabajar, en lo eterno. Por eso produce heridas emocionales, como las que produjo en Caín, que terminó siendo desterrado por su homicidio, teniendo un hogar desmembrado por culpa de la acción que él había tomado. Esas heridas emocionales, como les decía, vienen desde antes que naciéramos. Y a veces nosotros ni sabemos, ni nos imaginamos. A veces podemos nosotros hacer un autoanálisis. ¿Por qué soy lo que soy? A veces me pregunto, ¿por qué soy lo que soy? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué digo lo que digo? Y siempre cuando uno hace esa introspección, tiene que ir al pasado y saber que siempre el que es tímido, por algo es tímido. El que es, ese que es parece un sinvergüenza, que se mete en todos lados y anda aquí y allá, ¿por qué es como es? Porque el que perdona siempre parece que el desgraciado y perdona. ¿Y por qué hay personas que no tienen falta de perdón? Y tenemos que ver todas esas situaciones. ¿Por qué aquellas personas tienen mucha confianza y otras viven con miedo y desconfianza? ¿Por qué otras personas son agresivas y otras son tan pacíficas? Todo tiene una razón. Hay algo que pasó en nuestras vidas, que muchas veces no sabemos y desconocemos. Porque esas preguntas que yo me hacía las puedo contestar hasta cierto punto de mi memoria y mi recuerdo. Pero hay cosas, yo no sé cómo estaban viviendo mis padres. ¿Mis padres tenían una buena relación? ¿O se estaban peleando permanentemente en cuanto yo era gestado? ¿Mis padres estaban en una buena situación económica o estaban pasando necesidad y hambre y gran preocupación cuando yo estaba siendo formado en el vientre de mi madre? ¿Mis padres me quisieron tener o llegué a ser un niño no deseado? ¿Mis padres hicieron maniobras para evitar que yo naciera? ¿O desde el primer día dijeron, oh, bienvenido, tenemos un niño, una niña, ¿qué será? Lo sabemos. Esas cosas lo sabemos. Pero afecta a nuestro inconsciente. Inclusive si nuestros padres gozaban de buena salud, o si estaban consumiendo algún tipo de sustancia química durante el embarazo. Todo eso afecta nuestro crecimiento, nuestro desarrollo. Y entonces, como nuestra visión está distorsionada, cuando hacemos juicios, cuando tomamos decisiones, también las tomamos en forma equivocada
y sobre una base distorsionada. Y es penoso, pero muy penoso, saber que cada uno de nosotros ha caído en esa situación. Porque inevitablemente no hay uno. Por eso en la Biblia, allí en Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno, porque todos hemos tomado malas decisiones. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Porque no tenemos salida. Si de antes del nacimiento ya está allí la situación de que nos están forzando, nos están presionando a tomar malas decisiones, porque hay un enemigo que está muy interesado en destruirnos, en la parte, en el alma y en el espíritu. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Cómo salimos de esta? Porque tenemos una opción, como les decía, la mejor manera de sacar a un soldado del frente es herido o muerto. Y acá Caín, como nosotros, tenemos la oportunidad de ir al cementerio o de ir al hospital. Y ojo que cuando hablo del cementerio, es un cementerio eterno, porque va a estar muerto eternamente. ¿Y a qué me refiero? Recuerden que muerte es separación de. Cuando yo muera, cuando ustedes mueran, este material desechable que se llama cuerpo, se va a separar de lo que son ustedes en alma y en espíritu. O sea, eso es muerte, pero una muerte eterna es estar eternamente separado de Dios, que es el que nos dio la vida y es la vida en sí misma. Así que estar muerto para Dios es estar junto a Satanás eternamente, sufriendo eternamente. Pero hay una oportunidad cuando hay una herida. Si hay una herida, tenemos que tratarla inmediatamente, porque si no la tratamos inmediatamente, hay una infección. Y si esa infección no es tratada, esa infección se generaliza. Entonces, nada mejor que ir al hospital y hablar con el doctor. Y ese doctor sabe lo que hace. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor, está hablando Jesucristo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, presten atención, a sanar a los quebrantados de corazón. Aquellos que tienen heridas emocionales, conscientes o inconscientes, pero todos la tenemos. Porque Satanás, el enemigo de nosotros, se ha preocupado de que las tengamos. A pregonar libertad a los cautivos. ¿Y por qué digo esto? Porque hay personas que por años y años y años arrastran situaciones difíciles en su vida. Y lamentablemente tengo que decirles que hay una persona que conocemos, que hace 60 años está esclava. No solamente porque recibió maltrato, sino porque recibió abuso de un familiar. Y está esclava. Está esclava. Le hemos mostrado la llave, le hemos mostrado su cadena, le hemos mostrado la manera de salir. Y sigue 60 años todavía atada y esclavizada a ese familiar que la abusó y que ya está muerto. El muerto no está, pero ella sigue manteniendo vivo en su mente y en sus emociones a esa persona. Y quizás sabemos algunos de nosotros aquí que podamos estar viviendo en esa situación. Esclavizados con algo del pasado, con un acontecimiento.
Pero Jesucristo vino hace 2000 años, y hace 2000 años que se está predicando este mensaje de que Él vino a sanar nuestras heridas emocionales y a darnos libertad a los que estamos esclavos de nuestro pasado. Para que, miren ustedes, y vista a los ciegos. Porque no veíamos, porque como les decíamos, al tener todas estas cosas, teníamos una vista distorsionada, veíamos mal. Como vemos mal, lo que vemos mal a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos e hijas, los vemos mal por nuestra perspectiva distorsionada, tomamos decisiones respecto a ellos distorsionadas, estamos viendo mal. Trabajé en Coet y no es lo mismo tomarse el 4A que el 4D, los dos para las piedras, pero tienen diferente destino de barrio. No es lo mismo. Y ahora hablando de ómnibus, viene una anécdota. Una vuelta me bajé en la Graciada y Sufriategui y pensaba ir para la curva. Vi el primer amarillo, me lo tomé pensando que era el 306 y era el 370 que iba por la caja de jubilaciones y no pasaba por 8 de octubre. Sí. Era parecido, pero no era lo mismo. Y vista a los ciegos. Tenía la vista distorsionada. A mi parecer, mi criterio estaba equivocado. Pero además vino a poner libertad a los oprimidos. Estaba Caín cabizbajo, pero deprimido, angustiado. También acá Dios viene para traer esa libertad sobre nosotros. Miren ustedes ahora 1 Corintios 10:13. ¿Ustedes piensan que son los únicos? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero viene Dios que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que lo podáis soportar. Cuando Caín estaba por pecar, no solamente con el pecado de omisión, sino que estaba previa a matar a su hermano, se le apareció Dios a socorrerlo. Vos con esto, si no cambias la manera de pensar, porque le dijo, si no haces lo que sabes que tenés que hacer, el pecado estaba a la puerta. Y aquí lo mismo, Dios permite situaciones sobre nosotros. ¿Pero con qué propósito? Más allá de que Él nos da la salida, también nos está dando la posibilidad para que nosotros nos conozcamos, para que pensemos en qué tipo y grado de madurez estemos. Porque evidentemente que hasta ese momento Caín había madurado físicamente, pero no había madurado emocionalmente. Porque sabía lo que tenía que hacer para tener una buena relación con su Creador y no lo hizo. Quedó atado a su pasado, quedó enojado con lo que había pasado, quedó enganchado con una situación puntual. Y eso era un acontecimiento. Pero la decisión de estar enojado era de él. Porque el rechazo fue puntual, fue por algo. Tenía una revisión. Bueno, mira, esto si haces las cosas como hay que hacerlas, esto se arregla, no hay problema, tiene solución. Pero si persistís en el error, se te va a complicar. Ahora miremos en este mismo, el capítulo 15, 57 de 1 Corintios también. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. La salida es Jesucristo. No cabe duda que la salida es Jesucristo. Porque como leíamos en un principio, Él vino para deshacer las obras del diablo.
¿Recuerdan? Entonces, Él vino para borrar, para sacar del costado todas esas heridas emocionales, todo eso que nos había pasado y de cosas que inclusive ni sabemos que nos han pasado. ¿Y cómo hacemos? Porque es por medio de Jesucristo. Bueno, pues la Biblia mismo nos dice cómo fue y Jesucristo también nos dice cómo es. Mateo 6:12. Cuando está enseñando sobre la manera de orar, dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No quiero ni saber, ni me interesa, de cuánta cosa o inmundicia o cosa fea han hecho ustedes. ¿Y no son capaces de perdonar a un hermano que ven? Dios hizo su parte. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, y si hay alguno que no lo ha hecho, sería conveniente que lo hiciera, si hemos sido perdonados de todas esas cosas, Dios ya hizo su parte. ¿Por qué no hacemos nosotros la otra parte? Dice, perdona nuestras deudas, mis deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdonemos a aquellos que nos han herido y nos han lastimado. Los conozcamos o no, sepamos de ellos o no. Basta de echarle las culpas a mis padres, porque mi padre esto, mi madre aquello. Basta. Ya murieron más que nunca. Y los que viven todavía le van a seguir culpando y tirándole mugre arriba. Pero otra cosa que tenemos que perdonar, no solamente es al prójimo, es a nosotros mismos. Porque nosotros, sobre esa distorsión que teníamos de la visión, esa perspectiva equivocada, que nos llevó a tomar malas decisiones, condicionada por este mundo hostil en que vivimos, en el cual no quisimos que nos hirieran, pero nos hirieron, en el cual también nosotros no quisimos herir, pero herimos. Perdonemos al prójimo y perdonémonos a nosotros mismos. No nos convertamos en deudor y acusándonos permanentemente de que porque me ofendió o porque me hizo esto, aquello. Recuerden que la ofensa, lo voy a repetir, me lo anoté porque me gustó esto, y no quiero olvidarme, lo dejé bien claro acá, que la ofensa o la herida es un acontecimiento. Estar ofendido o herido es una decisión. Si yo deseo permanecer herido, si yo deseo permanecer ofendido por no perdonar, es mi decisión. Estoy negándome a ir al hospital y ser sanado. Y es de que desear o tomar la decisión de permanecer infectado y terminar muerto en la eternidad, porque le estamos dando lugar al diablo. Abrimos brechas para el enemigo, abrimos oportunidades para que el príncipe de este mundo tenga influencia sobre nosotros y causemos más daño. Así que, hermanos, vamos a orar, vamos a entregar esta palabra para que encuentre en cada uno de ustedes buena tierra y también para aquellos que no conocen a Cristo puedan perdonar, recibir el perdón de Dios y de sus vidas. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial. Si hay alguno aquí presente, Señor, o a través de las redes que no conoce a Jesucristo, te ruego en el nombre de Jesús que le perdones, pero que pueda repetir esta oración. Bendito Dios y Padre Celestial,
te pido perdón por todos mis pecados. Quiero reconciliarme contigo. Reconozco a tu Hijo como aquel que me limpia de todo pecado, como ese doctor que trae sanidad a mi vida. Límpiame, sáname y dame vida eterna a través de Él. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Y Padre, ahora para cada uno de los presentes te doy gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por tu presencia aquí. Gracias por lo que has hablado, que encuentre en cada uno de ellos buena tierra, Señor. Y si hay piedras, espinas o pajaritos que se quieren comer estas semillas, Señor, espántalos y ayúdalos a ellos a también hacerlo, Señor. Porque tu palabra siempre lleva fruto. Y no quiero, Señor, que se vea desperdiciada para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.